Bien, ayer teníamos la posibilidad de charlar con Hilda Bonardi de Toschi a propósito de el juicio en los Estados Unidos, en un tribunal del estado de la Florida, al ex marino Bravo, ¿no? Aquel que fuera visto por los únicos 3 sobrevivientes de la llamada masacre de Trelew como el principal brazo ejecutor, ¿no? Aquel que disparó los tiros de gracia a aquellos que habían fugado del penal de la ciudad de Rawson, capital de la provincia del Chubut, y que, bueno, luego de rendirse, de entregarse a las autoridades, recordemos, año 1972, fueron fusilados en la base aeronaval Almirante Sar, base de la Marina, que está instalada allí en la ciudad de Trelew, en Chubut. Vamos a conversar con René Rivera Guerrero, que es trabajador del Centro Cultural por la Memoria de Trelew, centro cultural que está funcionando en lo que fuera en aquel entonces el aeropuerto de la ciudad de Trelew, lugar donde fueron tomados prisioneros estos militantes que luego serían fusilados el 22 de agosto. René, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Miguel? Igualmente, buenos días. René, la primera cuestión, ¿no? Los recuerdos que tengo de aquel espacio era cuando todavía funcionaba, es decir, todavía seguía siendo el aeropuerto. Después he visto fotos de un lugar como abandonado. ¿Cómo fue todo el trabajo de reconstruir el lugar para convertirlo en lo que hoy es un sitio de la memoria? Bueno, Miguel, el espacio funcionó como aeropuerto civil desde 1929, podremos arrancar, va a ir sufriendo modificaciones, las últimas ampliaciones que va a sufrir el aeropuerto va a ser a finales de los 60, y va a funcionar hasta 1979, año en que la última dictadura cívico-militar decide dejarlo inoperante y construye un edificio al lado de la pista de la base Almirante Sar, que es el aeropuerto que hoy tenemos, que lleva el nombre de la base. Y ese hecho no es menor, digamos, para la memoria social de lo que estabas haciendo referencia, porque recordemos que el 22 de agosto a las 3:30 de la madrugada, una semana después de la fuga, ¿sí? En los calabozos de la base Almirante Sar se ejecuta a 19 militantes de las organizaciones revolucionarias que estaban enfrentando a la dictadura, en ese entonces el dictador Lanusse. Claro. Y es el lugar donde se comete la masacre, en la base. Y además la base durante la última dictadura funcionó como un centro clandestino de detención. Si no tenemos evidencia que fue un centro de exterminio, pero en sí muchos militantes políticos, sociales, estudiantiles y gremiales de la comunidad del Valle del sur de Patagonia fueron llevados y torturados. De hecho, hay dos causas, una específicamente sobre la base y otra causa que también incluye a otros centros clandestinos en la provincia, que es la causa Alimentos. Y donde se hace referencia también al traslado de presos y políticos que estaban alojados en los penales que la dictadura, si la última dictadura usó como un frente más en lucha contra la llamada subversión, ¿sí? Cuando aplicó el terrorismo de Estado, muchos de esos presos políticos que estaban alojados a lo largo y ancho del país en penales eran trasladados al penal de Rawson, y el primer lugar que llegaban era la base Almirante Sar, donde eran salvajemente torturados, digamos. Entonces, fíjate vos qué referencia hay con respecto a la base, el lugar de la masacre, la base como un centro clandestino de detención, y hoy comparte la pista con el aeropuerto que lleva el nombre de la base. Ese hecho obturó la memoria o las memorias que habitan el viejo aeropuerto de Trelew, que va a permanecer abandonado por más de 20 años, y en ese proceso prácticamente va a ser digamos, desguazado, Sí. Y solamente sobrevive la estructura madre, que es a la que vos hacías referencia, y que primeramente va a recuperar ese espacio como un espacio para la memoria, como un espacio para la cultura. Son las organizaciones sociales, son los familiares, son personas que en Trelew no olvidaron, no perdonaron y mantuvieron viva la memoria de lucha y los ideales de lucha de los compañeros y compañeras fusilados el 22 de agosto en la base Almirante Sar. Y esa recuperación comenzó a mediados de los 90, ¿sí? Y después ya se hizo a partir del 99, la comunidad local, todos los 22 de agosto realizaba su acto
en conmemoración de la masacre, pero sobre todo la comunidad local reivindicando el 15, ¿sí?, como el día de la fuga, de la lucha por la vida, por la libertad y contra la opresión, y por supuesto reivindicando los ideales revolucionarios de los compañeros y compañeras. Entonces el 15 tiene ese peso, y además recordemos el 15 de agosto del 72, luego de que no pueden, digamos, fugarse todos y 19 quedan en ese aeropuerto, es el lugar donde se da la emblemática conferencia de prensa, que va a quedar inmortalizada en el corto político Ni olvido ni perdón de Gleiser. Y esa conferencia de prensa, ese mensaje, es el legado político de los compañeros y compañeras fusilados luego una semana después en la Casa Alimentar. Y siempre decimos, para quien quiere entender las acciones de estos hombres y mujeres nuevos, solo basta con escuchar esa conferencia de prensa, porque ahí hablan absolutamente de todo. Tal cual. De la coyuntura política, del porqué de la lucha armada, de la legitimidad de la violencia política contra una dictadura, y sobre todo un fuerte mensaje de unidad del campo popular. Si ellos creen que al calor de la lucha las diferencias políticas y ideológicas que los separaban van a ser superadas, teniendo en cuenta que 3 organizaciones son las que participan de la fuga, y 2 son filoperonistas y una netamente de izquierda. Así es, ¿no? Estamos hablando de Montoneros, de ERP y de FARC. Te escuchaba con mucha atención y me gustaría que desarrolles un poco más esta idea de las memorias, porque la impresión que uno tiene es que hay, por ejemplo, una memoria más institucionalizada, quizá en aquella época, digo, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70, primeros 80, de las instituciones que participaron de todos estos procesos, el Juzgado Federal, los propios medios de comunicación de entonces, las propias autoridades de entonces, y después hay otra memoria que fue construyéndose de a pedazos. Pienso en el libro que ayer le mencionábamos a Hilda, ¿no?, el famoso libro de Paco Urondo, y todo lo que después se fue escribiendo sobre esto. Sí. Sin duda que el testimonio que van a dar los 3 sobrevivientes en el libro que hace referencia de Francisco Paco Urondo es fundamental, como también es fundamental las primeras declaraciones que hacen en la causa que inmediatamente le inician a los 3 sobrevivientes por intento de fuga. Claro. Y esas declaraciones que ellos van a dar en el hospital de Puerto Belgrano, luego, gracias a la intervención de los abogados que tenían como trabajo para defenderlos y que pertenecían a la histórica Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, van a difundir rápidamente el testimonio de María Antonia, de Miguel Alberto Ranz y de Ricardo René Aguilar. Y eso, digamos, va a ser como un insumo muy fuerte para la memoria social, y que va a denunciar la atrocidad y que el ominoso crimen que cometió el Estado, ¿no? Eso fue fundamental. Pero también están, digamos, la Pasión según Trelew y Tomás Eloy Martínez. Exacto. Que trabajaba en la revista Panorama, y la revista Panorama es una de las pocos medios que no le cree la versión que institucionaliza la dictadura, la cuestiona, y Tomás Eloy lo cuenta él mismo, ¿no? Dice, bueno, y Macera, fíjate vos en ese sentido, sí, llama al director, al dueño, digamos, de Panorama, y le pide que lo echen a Tomás Eloy Martínez, y entonces Tomás Eloy Martínez se viene a Trelew a investigar que ocurrió la masacre en octubre, y cuando viene se encuentra con otro hecho tremendo. Digamos que un poco esto nos puede ayudar para hablar de las memorias que habitan ese espacio emblemático que es el Aeropuerto Viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que 2 meses después de la masacre, Trelew, que ha estado bajo estado de sitio, bajo estado de excepción, digamos, va a sufrir una nueva violencia por parte de la dictadura, y que es el operativo Vigilante, que se lleva a cabo el 11 de octubre de 1972, y que va por todos aquellos integrantes de las comisiones de solidaridad que se habían formado para con los presos políticos, es decir, vecinos y vecinas de Trelew, que ante el traslado masivo de presos políticos al penal del Rawson, ante la búsqueda de la dictadura de frenar la lucha social y alojarlos en un penal para mantenerlos lejos de sus abogados, de sus familiares, de sus organizaciones, en Trelew surgen en el 71 comisiones de solidaridad con los presos políticos.
y la gente se transforma en apoderado de presos políticos. Y ahí se da una relación extraordinaria. Bueno, 2 meses después de la masacre de Trelew, se lleva a cabo el operativo Vigilante y realiza más de 100 allanamientos en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, incluso Puerto Pirámides, en la península de Valdés, y se llevan detenidos más de 20 personas. Las tienen en el aeropuerto hasta cerca del mediodía, liberan de esas cantidad de personas que se llevaron a una X cantidad y se llevan, y este es el dato significativo, a 16 vecinos y vecinas. El mismo número, hasta ese momento 16 eran los asesinados en la base. Recordemos, 19 son fusilados, 3 sobreviven, y se llevan 16 vecinos y vecinas, 1 por cada asesinado en la base, muchos de ellos apoderados de quienes habían sido fusilados. Y ante eso se ve en Trelew un hecho extraordinario que es conocido como la Asamblea del Pueblo en Trelewazo o la Poblada. En el Teatro Español fue eso, ¿no? Exacto, sí. Se declara un estado de asamblea permanente, se declara una huelga general bajo estado de sitio, y se produce una lucha, y ahí el pueblo expresa todo su repudio a la masacre que no había podido expresarse en su momento, y luego a las detenciones. Y lo extraordinario de esa lucha es que va a lograr que la dictadura le devuelva a cada uno de sus vecinos, más Mario Abel Amaya, que había sido el mediador en el aeropuerto viejo el 15 de agosto entre la dictadura y los compañeros. 3 días después, el 18 de agosto del 72, lo detienen a Amaya, pero el pueblo no se olvida de su abogado y docente, y también entonces en octubre va a reclamar por la libertad de ellos, y finalmente la va a lograr la libertad de los 16 vecinos, más la de Mario Abel Amaya, y ese hecho se conoce como el Trelewazo. Y también tuvo muchos de la liberación de Amaya. Cuando llega al aeropuerto viejo de Trelew, va a ser recibido por una cantidad impresionante de gente con carteles, con pancartas que dicen Amaya rescatado por el pueblo. Así que imagínate lo que va a haber sido para Amaya llegar a su ciudad y que todo el pueblo se haya movilizado por él y por los 16 compañeros y compañeras. Que era un abogado radical, si no recuerdo mal. Exacto, un abogado radical que en 1955, siendo un joven estudiante de abogacía en Córdoba, de alguna manera celebró el derrocamiento de Perón, pero 18 años después estaba preso por defender a peronistas. Claro. La evolución de ese pensamiento, el salto de esa conciencia. Y además compartía su bufet de abogado con otro abogado local que es Patricio Romero, que era peronista. Fíjate vos. Amaya también pertenecía a la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, de los cuales llegaron a nuclear a cerca de 300 compañeros y compañeras que vendían a presos políticos, y de los cuales 130 están detenidos desaparecidos. Amaya lamentablemente va a ser asesinado por la última dictadura en la cárcel, que va a morir en Devoto en 1936. Tal cual. Digamos, el espacio, abre todas esas memorias, pero sobre todo memorias de lucha, de resistencia, y en defensa por la dignidad humana. Ayer, después de la nota, charlamos 2 segundos más con Hilda Bonardi, y ella nos decía que para el 22 de agosto de este año las organizaciones están preparando una jornada importante allí. ¿Qué se puede contar o qué sabes vos de eso? Bueno, hay una comisión organizadora que está impulsada por la Asociación de Familiares de la Masacre de Trelew, y también del Estado se están planeando para acompañar esas actividades que se proponen. Todavía están cerrando la agenda, ¿no? Pero sí va a haber el acto, por supuesto, el 22 de agosto en el viejo aeropuerto de Trelew, para seguramente una visita a lo que eran los calabozos en la base al empezar, y una visita al penal, y tengo entendido que van a venir muchísimos compañeros presos políticos que estuvieran alojados en el penal de Rawson durante la dictadura de los 60 y 70. Bien. Bueno, yo creo que otras actividades, obras de teatro, que esta no va a ser la última vez que charlemos de este tema, así es que te agradecemos más que nada la predisposición a contarnos todo esto. Más cerca quizá del 22 de agosto volvamos a contactarnos para ver cómo sigue toda esta situación, porque han pasado más de 50 años de todo esto, ¿no? Y que en Estados Unidos, vaya la paradoja, se esté llevando adelante un juicio a quien fue el brazo ejecutor de todo esto. Me parece que hay como muchos mensajes que hay que seguir intentando descifrar, ¿no? Decodificar un poco.
Sí, yo creo que lo que demuestra este logro es un logro de los familiares, finalmente, que Bravo se siente en el banquillo de los acusados, es de la larga e inclaudicable lucha que llevaron a cabo ellos. Inmediatamente después de la masacre de Trelew iniciaron también en Argentina juicios civiles, compañeras como Alicia Lechil de Bonet, digamos la viuda de don Pedro Bonet, le va a escribir a todos los gobiernos constitucionales que hubieron para que se investigue la masacre de Trelew, y en el camino también, en esa larga lucha, muchos compañeros perdieron la vida, muchos familiares fueron asesinados, encarcelados, o tenido desaparecidos, muchos que fueron solidarios en la comunidad local de Trelew fueron también con una misma suerte. Es decir, siempre marcamos, ¿no? Trelew fue el ensayo general del terrorismo de Estado. Y entonces siempre interpela el presente, ¿no? También nos hace poner la mirada en esa pedagogía de la crueldad que siempre han impuesto las clases dominantes cuando el pueblo avanza en la lucha por sus derechos y por el respeto de su dignidad. Así que sí, hay muchísimo para hablar del 22 de agosto, pero yo quiero remarcar esto, que si hoy Bravo está en el banquillo de los acusados es por la larga lucha que han llevado los familiares, ¿no? Como han llevado también históricamente los organismos de derechos humanos. Sí, pero fíjate, me parece que sí. Fíjate lo que declara, ¿no? Estoy leyendo el San Diego Union Tribune, que es el diario de Estados Unidos, que uno de los que toma este tema y textualmente transcribe lo que dijo Bravo ayer en el juicio, ¿no? Comentando ya el hecho concreto del asesinato. Dice: recuerdo que había una masa de personas que se nos venía encima, dijo primero, ¿no? Dije, disparen 2 veces y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros. Esto también es para discutirlo, para plantearlo, para volver a hablar de la memoria, porque lo que por suerte están los testimonios, de nuevo recurrimos a Paco Urondo, ¿no? A esos valiosos testimonios que desmienten por completo estas 4 líneas que están ahí publicadas, ¿no? Sí, y además, bueno, no podemos extendernos acá, pero en el juicio del 2012 que demostró que es un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Que es un crimen de lesa humanidad que sentó jurisprudencia para poder jugar crímenes anteriores al 24 de marzo de 1976, fue una lucha jurídica ahí que tuvieron también los compañeros abogados, muy importante. Se sumó muchísima evidencia, claro. Muchísima evidencia, que yo estimo que esa también debe ser la que se va a ventilar también allá en Estados Unidos, para que finalmente Bravo pueda ser extraditado y juzgado en lo que sería un juicio por la masacre de Trelew 2, ¿no? Claro. Pero sí, hoy le hemos leído nosotros, acá también los diarios locales que han publicado, el cinismo y repitiendo la mentira que ellos instalaron, pero bueno, el cinismo ese y la crueldad, ¿no? Dicen que le disparó a todo lo que se movía, dice sí. Bravo, y que él, por supuesto, efectuó más de 30 disparos. Claro, sin mencionar que estaban todos desarmados y cada uno en su calabozo, ¿no? Que nada de todo eso que dice... Eran sus cuerpos, que la posibilidad de una fuga de una base con más de 1.200 marinos en una zona que también estaba el ejército, que estaba gendarmería, policía federal, prefectura, una zona altamente militarizada, con una sola ruta que te conectaba con el norte del país o con el sur del país, claro. Al menos en este lugar de la costa, en un paisaje que, bueno, vos hoy acá es absolutamente achaparrado. ¿Cuán lejos podrían haber llegado si les creemos la mentira que institucionalizó la dictadura, ¿no? No, nadie les creyó. Por eso, ese mismo 22 de agosto en todo el país hubo movilizaciones, hubo repudio y, por supuesto, también una fuerte represión, digamos, a ese repudio, ¿no? De que nadie le creyó la versión, de la fuga. René, fue una masacre. Volveremos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Vale. René Rivera Guerrero charlado con nosotros, trabaja en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, este centro que funciona en el antiguo aeropuerto. Allí llegaron los 19 que se habían fugado. Otro día vamos a comentar un poco la historia de esto, porque bueno, un grupo logra salir primero, otro malentiende una señal y sale con demora. Esto hace que el avión que estaba a punto de decolar ya no los esperara y quedaron allí en el aeropuerto, donde finalmente terminaron rindiéndose. 16 de ellos los 19 fueron fusilados, 3 lograron sobrevivir, 16 murieron en la base aérea Almirante Saad. Hace de esto más de 50 años.
recién hoy, algo, ¿no? Ayer en todo caso comenzó con esto, en un tribunal de los Estados Unidos, en Florida, empezó a dar la posibilidad de que el principal brazo ejecutor de todo esto, el hombre que muy probablemente dio la orden operativa, es decir, que estaba al mando del grupo de choque, bueno, pueda ser extraditado a la Argentina. Juicio que todavía no tiene resultado definitivo, ¿no? Recién ha comenzado.